Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por coincidir este día. Hola Laura, hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos realmente un invitado muy especial para todos nosotros y muy agradecidos por que nos permita siempre escucharlo y llenarnos de su sabiduría. Él es Francisco Zúñiga Ibarra, es licenciado en Psicología Clínica de la UNAM desde 1975. Él ha hecho diplomados en psicopedagogía en el Instituto Superior de Psicopedagogía Aplicada, tiene diplomado en religiones comparadas y religiones orientales en el INA, diplomado en Mercadotecnia y Planeación Estratégica. Él tiene 30 años como psicoterapeuta Zen. Él da consulta privada a hospitales psiquiátricos. Él es director de psicoterapia Zen en México. Tiene 30 años de experiencia profesional en planeación estratégica, inteligencia competitiva, mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, investigación de mercados, evaluación organoléptica, investigación de mercados y sociopolítica. Él, aparte de todo esto, tiene 30 años impartiendo cátedras y cursos de especialización en diversas universidades, instituciones nacionales e internacionales. Él tiene 25 años como budista zen practicante, tiene 18 años como Dharma Mitra del Centro Budista de la Ciudad de México, AC. Tiene 10 años como maestro titular en el Haichi Denchin Dojo Zen Ryan Sai Laiko. La plática que hoy él nos obsequia es el Mangala Sutra. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, maestro, por esta práctica. Muchas gracias por esta tan cálida bienvenida, de verdad. Me siento honrado, como siempre, de participar en este instituto que hace tanto por la difusión del Dharma y por hacer llegar y hacer girar las enseñanzas de la rueda del Dharma. Para mí es un honor y es un placer además participar en esto, porque hay tanto para compartir que es como un océano de sabiduría del cual pues a mí me toca solamente exhibir una gotita, ¿no? De todo lo que hay dentro de toda esta gran sabiduría que se ha pues convertido en una fuente de iluminación, una guía para alcanzar estados mucho más hábiles en nuestro comportamiento. Y pues voy a empezar a hablar un poquito del tema, hablando de que en el mundo actual, no sé si a ustedes les ha pasado, que tienen, que un día de pronto dicen, ay, me está yendo tan mal que me levanté con el pie izquierdo, ¿sí? Se me hace que como se me cruzó ese gato negro, voy a tener mala suerte el día de hoy, ¿sí? O que eventualmente, no sé, algunos de ustedes hasta consultan alguna cosa como el horóscopo, el I Ching o algún otro medio de reducir esta incertidumbre que causa la vida cotidiana. Si creen que esto es nuevo, pues están pensando solamente en lo que estamos viviendo el día de hoy en esta generación, pero en realidad es la forma más antigua. Las supersticiones y así también los deseos egoístas van haciendo en nuestra mente un patrón, lo van tejiendo, ¿sí? Que va interpretando los acontecimientos que nos pasan de manera objetiva o a veces subjetivamente a lo largo de nuestros días, de nuestra vida, y se traducen en algo como presentimientos, ¿sí? Ya sea para bienestar o para desgracia, ¿sí? Sin embargo, precisamente estos, desde el tiempo del Buda, se planteaban como si fueran cuestiones auspiciosas o cuestiones que eran ominosas, ¿no? Es decir, buenas noticias o malas noticias. Y para esto hay un remedio infalible que el Buda en su momento explicó en este extraordinario sutra, o sutta, ¿no? Porque está todavía en Pali, que corresponde precisamente a una colección que está insertada dentro de los Yataka Suttas,
y de todas estas pues consideraciones de la historia de la vida del Buda. Y de hecho este sutta se inserta dentro de lo que sería el Sutta Nipata, ¿sí? Y el cual contiene pues toda una serie de discursos, pero es interesante notar que el 10º artículo de esta colección, el Jataka, la historia del nacimiento, que tiene 547 capítulos, habla o relata de vidas anteriores del Buda, así como algunos que corresponden precisamente a este Mangala Sutta o Mangala Jataka, ¿sí? Y tiene una historia interesante, ¿eh? Les voy a dar como parte del preámbulo de esto, es que este Mangala Jataka se refiere a un brahman del tiempo del Buda, que se dice que era un experto en predicciones, ¿sí? Recordarán que en el tiempo del Buda lo que predominaba era el brahmanismo, y una de las prácticas ritualistas que tenían los brahmanes era hacer predicciones. Y particularmente estaba obsesionado con una superstición muy particular, que era hacer predicciones a partir de cualquier tela, ¿sí? Para esto, la tela, ya fuera costosa, nueva, usada o lo que sea, si esta tela hubiera sido mordida por una rata, ¿sí?, tenía que ser desechada porque no era auspiciosa. Era lo que se llama amángala, ¿sí? Mángala es auspiciosa y amángala sería lo contrario, ¿no? El negativo o desfavorable. Y él, que tenía una prenda de este tipo, la hizo arrojar a la basura, ¿no? Y se enteró de que el Buda, en los procesos que había en ese entonces, de que pues los monjes, los bhikshus no trabajaban, ¿no? Entonces tenían que fabricarse su ropa con las telas que desechaban las personas. Entonces dice que recogió esta tela que había desechado este brahman, y cuando se enteró este brahman, corrió a buscar al Buda para prevenirlo de ese desastre, ¿no? Porque esa tela había sido mordida por una rata. Al escuchar esto, el Buda le enseñó a él, le mostró las peculiaridades de esta vida anterior que había tenido el Buda y de las del propio Brahman. Y en esta le dijo parte de estas vidas anteriores del propio Buda, cuando llevaba una vida de ermitaño cerca de Benares, y ahí expuso 8 grupos de bendiciones o cosas que podrían ser auspiciosas. Entre otras, era la benevolencia, la humildad, el servicio a los demás, ¿sí?, la rectitud y la generosidad, y además la comprensión adecuada de algo que para ese momento era muy importante, que era la comprensión adecuada del funcionamiento del karma y como resultado de la paz mental, ¿sí? Esto es muy importante porque esto sentó para este Brahman un gran precedente. Él pudo entender a través de esa enseñanza en concreto que tuvo en ese momento la naturaleza o la poca fiabilidad que él tenía, en donde había cifrado su confianza de la interpretación de todas esas supersticiones. Entonces, como resultado de esto, se inscribió a este sutra que se le conoce como el Mangala Sutra o el Maha o el Gran, ¿no?, Mangala Sutra, el Sutra de las bendiciones, de las cosas auspiciosas, como uno de los discursos más importantes que se imparten desde ese tiempo hasta el día de hoy. De hecho, en Birmania es tan importante que en las escuelas primarias a todos los niños se les enseña a cantarlo, ¿sí? Entonces me voy a permitir, si a ustedes les parece bien, abrir la presentación que yo preparé para ustedes, ¿sí? Y en este momento la tenemos aquí hacia un lado. ¿Ya se ve por allí? ¿Me pueden levantar un dedito así si ya la ven? Sí, maestro, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, entonces aquí está el Maha Mangala Sutta, ¿sí?, por este discurso sobre las bendiciones, ¿sí? El contexto es este, ¿no? Como decíamos, es un sutta que habla de estas cosas que son un buen augurio, auspicioso o buena fortuna.
En este describe las bendiciones, que son aquellas cosas que son los logros personales, que son saludables para el crecimiento espiritual de la persona de una manera progresiva, desde lo mundano hasta el beneficio espiritual final. Y en el caso de Sri Lanka, este sutta se considera lo que se llama Mahapirit. El Mahapirit son aquellas cosas que pueden resultar protectoras, ¿sí? Pero vamos a entender en qué contexto son protectoras. No son como hacer invocaciones para que no me sucedan cosas, ¿no? Sino al contrario, para entender perfectamente el contexto en que está, ¿no? Como expliqué hace un momento, está registrado en el Kudaka Nikaya, en el canon Pali, y también en el Sutta Nipata, que lo cité antes. Aquí están las citas en donde lo pueden encontrar. Y en la última fuente, el discurso se llama Mahamangala Sutta, que también se incluye en los libros de protección parita que se encuentran en el canon Pani, también en el Kangyur, como parte de esta importancia que tiene este Mangala Sutra, ¿no? El discurso se predicó en el templo de Jetavana en respuesta a la pregunta de un deva, que en este caso es con el que comienza la narración, ¿no? Este deva, o una especie de deidad, ¿no?, se acerca al Buda y le pregunta en forma de verso cuáles son las bendiciones, ¿no?, que es el Mangalani, ¿no? Y ahí este sutra describe 38 bendiciones en 10 secciones. Y el comentario es que en el momento en que se predicó este sutra hubo una gran discusión en toda esta zona, en Jampudvika, con respecto a la definición de estas bendiciones. ¿Por qué? Porque los devas escucharon la discusión y discutieron hasta que el asunto que se elevó hasta las partes más elevadas, de acuerdo a esta tradición, y entonces fue cuando surgió que un deva debería visitar al Buda y preguntar al respecto, ¿sí? Y fue este sutra uno de los que en ese sentido se presentó ante innumerables devas e innumerables seres que se dieron cuenta de esta verdad que el Buda expresó. El sutra se recita a menudo, como decíamos, y forma parte de una de las piezas más comunes quise decir, dentro de los discursos budistas de protección. Y vamos a entender por qué se les llama de protección. Y por otra parte, tenerlo escrito en forma de libro se considera un acto de gran mérito para la persona que lo estudia y lo pone en práctica. Ahora les voy a mostrar a continuación, voy a hacer aquí la guía de este Mangala Sutta, pero cómo se canta en Pali. Vamos a ver si es posible que se abra aquí. A ver. No sé si se ve algo que está empezando a dar vueltas. No, maestro, no, no se ve. A ver, entonces voy a tener que dejar de compartir esta pantalla. ¿Y se escucha ahí algo? Sí, ya se escucha como un mantra. Muy Ok, bajo, perfecto. muy bajo. Savattiyaṃ viharati jetavani anāta pindikassa ārāmi atako anyatara devata abhikantāya rattiya abhikantavanna kevala kappang jetavanaṃ ubāsitva yena bhagavā tenupasankami upasankamitva bhagavantaṃ abhivāditva ekamantaṃ attāsi ekamantaṃ titako sadevata bhagavantaṃ
ගාතාය අජ්ජබාසී බහුදේවා මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුම් ආකංකමානාසොත්තානං බ්‍රූහි මංගල මුත්තමං අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානං ඒතම් මංගල මුත්තමං පතිරූපදේශවාසෝච කුම්බේච කත පුඤ්ඤතා අත්ත සම්මා පනීදිච ඒතම් මංගල මුත්තමං බාහු සච්චංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතු සුභාසිතාච යාවාචා ඒතම් මංගල මුත්තමං මාතා පිතු උපත්තානං පුත්තදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තමං දානංච ධම්මචර්යාච ඥාතකානංච සංඝෝ අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතම් මංගල මුත්තමං ආරති විරති පාපා මජ්ජපානාච සංයමෝ අප්පමාදෝච ධම්මේසු ඒතම් මංගල මුත්තමං ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුත්තිච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම ශවනං ඒතම් මංගල මුත්තමං කන්තිච සෝවචස්සතා සමනානංච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගල මුත්තමං තපෝච බ්‍රහ්මචරියංච අරිය සච්ඡාන දස්සනං නිබ්බාන සච්චිකිරියාච ඒතම් මංගල මුත්තමං උත්තස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අසුකං විරජං khemං ඒතම් මංගල මුත්තමං ඒතාදිසානි කତ୍වාන සබ්බත්ත මපරාජිතා සබ්බත්ත සොත්තිං ගච්ඡanti තං තේ සම්මංගල මුත්තමන්ති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ති තේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු
etena satcha vajjena hotu te jaya mangalang. Muy bien. Entonces voy a volver a cargar la presentación y para continuar con lo que habíamos ya comenzado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acaban ustedes de escuchar algo que es muy, muy bello. Todo está en verso, está en Pali. Así es como se canta allá en Sri Lanka, en Birmania, por monjes, por niños, por personas de todo tipo. Ahora, ¿quieren saber de qué se trata esto que acaban de escuchar? Vamos a verlo a continuación. El Mangala Sutra, como vemos, comienza, de acuerdo a la descripción que di antes, con una deidad, con un deva que se acerca al Buda por su lado derecho y se sienta y le pregunta, le dice, como todo sutta, empieza con la narración por parte de Ananda diciendo, esto es lo que he oído. En una ocasión el sublime estaba residiendo cerca de Savatthi, en el monasterio de Anathapindika, en el parque de Jeta. Cuando la noche estaba avanzada, una cierta divinidad de hermosa apariencia, habiendo iluminado todo el parque de Jeta, se acercó al sublime. Habiéndose acercado, la divinidad reverenció al sublime, se paró a un lado y se dirigió al sublime en verso. Muchas divinidades y hombres deseando la felicidad han ponderado sobre lo que es una bendición, Mangala, ¿no? Dígame, ¿cuál es la más grande bendición? Y empieza el Buda a contestar. No asociarse con necios, asociarse con sabios. Venerar a aquellos merecedores de veneración. Esta es la más grande bendición. Vivir en lugar adecuado, habiendo realizado acciones meritorias en el pasado y establecerse en lo que es correcto. Esta es la más grande bendición. Poseer una inmensidad de conocimiento y tener habilidad en trabajos manuales, estar bien entrenado en moralidad y ser de lenguaje agradable. Esta es la más grande bendición. Cuidar a la madre y al padre, sostener a la esposa e hijos y tener una ocupación que no cause daño. Esta es la más grande bendición. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, nada más como descriptiva. Si ustedes observan en esto, no dice cuál es la más grande, dice que todas son la más grande, pero comienza con una que es muy importante, que tal vez a veces se nos pasa, que es no asociarnos con necios, porque se convierten en un obstáculo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Sino asociarnos con sabios, gente que nos eleve y venerar a aquellos que sean merecedores de veneración. Y después continuar con las que ya leí, pero es muy importante porque el Buda conocía la naturaleza de los seres humanos, que a veces nos dejamos contaminar con ideas provenientes de la necedad del mundo samsárico, ¿sí? A veces proviene de no vivir en un lugar adecuado al crecimiento de nuestra vida, ¿no? Y que a veces descuidamos nuestros conocimientos, nos dejamos ir con lo superficial y no procuramos tener una sabiduría, no nada más conocer, sino que se tradujera en sabiduría para actuar y estar bien entrenados en la consecuencia de tener una sabiduría, que es una buena ética, una moralidad, y que esto a su vez se convierte en un lenguaje agradable con los demás, ¿sí? Pero también la vida familiar, cuidar a la familia, al padre, a la madre, a los hijos, a la esposa, ¿sí? Y todo esto lo ve como una gran oportunidad para alcanzar estas grandes bendiciones. Y continúa diciendo, generosidad, practicar el Dharma, sostener a los familiares y las acciones que sean irreprochables. Esta es la más grande bendición. Abstenerse del mal con la mente, abstenerse del mal con el cuerpo y las palabras, abstenerse de intoxicantes y no negligencia en las acciones. Esta es la más grande bendición. Respeto, humildad, contentamiento, gratitud y escuchar el Dharma.
en el momento apropiado. Esta es la más grande bendición. Paciencia, obediencia, ver a los monjes y platicar acerca del Dharma en el momento adecuado. Esta es la más grande bendición. Si ustedes siguen la línea lógica de esto, comienza como con algo muy mundano y luego va poco a poco penetrando en las virtudes o acciones sabias, generosidad, abstenerse del mal, el respeto, la gratitud, la paciencia, todas aquellas cosas que nos llevan a un estado verdaderamente elevado, ¿no? En un camino que pareciera gradual, pero todas son bendiciones que se utilizan al mismo tiempo. ¿Sí? Y luego dice, aquí ya está por terminar el sutra, dice, autocontrol, llevar una vida noble, comprender las nobles verdades, las 4 nobles verdades, ¿verdad? Y realizar el nirvana. ¿Cómo se realiza el nirvana? A través del octuple noble sendero. Aquí lo dijo de una manera muy sucinta, ¿sí? Pero ahí dijo, esto es parte del autocontrol. Y después dice, una mente que no se conmueve por el contacto con las condiciones del mundo. Sin pesar, pura, segura. Esta es la más grande bendición. Aquellos que satisfacen estas son invencibles en todas partes y alcanzan la felicidad en todas partes. Esta es la más grande bendición para ellos. Y ahí termina. Es un sutta muy pequeño, si ustedes ven, la cantidad de estrofas que tiene son muy cortas, pero contienen, como solía suceder con el Buda, el sumum de la información más importante para que una persona pudiera transformar su propia vida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, después de esta, que es la lectura formal del Mangala, cómo está estructurado. ¿Ok? Aquí cito que la traducción directamente del venerable Nandisena, de esta traducción, lo cito directo, de este sexto concilio budista, para quienes lo quieran consultar. Ahora, ¿cómo está agrupado? ¿Sí? Describe 38 bendiciones en 10 secciones. ¿Cómo están? El grupo 1, 2 y 3 habla de no asociarse con necios o con tontos, sino asociarse con sabios y expresar respeto o veneración a aquellos que sean dignos de respeto. El grupo 2 habla de vivir en un lugar agradable o que sea adecuado, tener acciones meritorias y ponerse bien en la vida, es decir, tener una forma de vida que sea apropiada. En el grupo 3 está la erudición, el adquirir conocimiento, la astucia, autodisciplina y un discurso ingenioso, hablar adecuadamente y amablemente. En el grupo 4 está el apoyo familiar a los padres, a los hijos, a la cónyuge y ocupaciones pacíficas. Después está la generosidad, la práctica del Dharma, el cuidado a la familia extendida y las acciones intachables. Después viene evitar la insalubridad, no beber intoxicantes y no tener una imprudencia con el Dharma. Y en el grupo 7, 8, 9 y 10 habla de el respeto, humildad, contentamiento, gratitud, escuchar regularmente las enseñanzas del Dharma, luego la paciencia, ser fácilmente amonestado por los monjes o por aquellos que son más sabios que nosotros, la vista de un verdadero monje, alguien que tenga esta autoridad, y la discusión a fin de elevar nuestro conocimiento acerca del Dharma y practicar las austeridades, así como el camino del Brahma, que es el camino elevado de las 4 nobles verdades y el logro del Nirvana, para concluir con una mente libre de vicisitudes mundanas, sin dolor, libre de impurezas sutiles y con una mente dichosa. Ahora, como entrenamiento, este sutra es un entrenamiento extraordinario para todos nosotros. El ideal de la vida de todos es la liberación de los miedos y las inseguridades. Esto, evidentemente, se logra a través de un esfuerzo, como es el camino del Buda o de un Bodhisattva. Y esto implica caminar recto en el mundo con una conducta ética, para lo cual se necesita tener un gran entrenamiento, puesto que es una gran empresa, y una preparación adecuada. Precisamente
el Mahamangala Sutta indica no solo el curso del entrenamiento preparatorio, sino que además se convierte en una guía con seguridad para el individuo a través del viaje de esta vida y que lo llevan, como si vieran ustedes la secuencia, al puerto final seguro del Nirvana. ¿Sí? Las fases anteriores se pueden enumerar aquí de manera esquemática en lo siguiente: la preparación de ese camino, aquí están, ¿no? Sentando las bases correctas, las asociaciones, el lugar donde vivir, los méritos pasados, la correcta planificación, un entrenamiento correcto, para ir después al camino, ya cuando empezamos el camino, que es las responsabilidades básicas, las sociales, la autoprotección, la conservación del progreso espiritual y el cultivo de las cualidades superiores. Aquí están citados así por número los versos que están aquí con este Mangala y después el 1M, 18, M20, etc., ¿no? Y después viene el crecimiento espiritual, que es la elegibilidad espiritual, el contacto con la vida religiosa, el camino y el resultado de ese camino. Para llegar a la conclusión, ¿cuál es? Este sumum de este alcance de toda esta práctica, de este camino desde la preparación, caminando por el mundo, el crecimiento espiritual, a llegar a la perfecta invencibilidad de la persona para una felicidad duradera. El Buda era un genio, ¿eh? En tan pocos versos nos dio una ruta, nos dio un mapa de cómo llegar a la felicidad duradera. Hay mucha gente que se confunde pensando que el budismo es, por hablar tanto del sufrimiento, es como una religión que promueve o que exalta solamente el sufrimiento, pero es al contrario, ¿sí? No es dukkha, sino es sukha, es esta felicidad duradera a través de esta ruta, ¿sí? Y este es un excelente entrenamiento de estas fases que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Okay? Ahora, aquí estoy colocando una cosa. ¿Y qué tiene que decir el Zen acerca de esto? ¿Sí? Bueno, pues resulta que en el Zen hay paralelismos temáticos que son obviamente resultado del estar insertado en el Zen dentro de la tradición mahayana que se conforma a partir precisamente del estudio del Tripitaka y de los estudios de precisamente estos sutras, del Mangala Sutra y otros. Y para esto está un texto que es el Shosai Myo Kichiyo Dharani. Este es un Dharani, es un cántico que también tiene como resultado la protección auspiciosa de nosotros. Ahora, ¿qué dice este? ¿Sí? Fíjense, dice lo siguiente: Nomo samandan motonan oharashi kotosha sonanoto Tojito en yaga yaki yaki, unu shifura shifura hara shifura, chisusa chisusa chishuri, soaya, sechinya shirie somoko. Eso es en japonés. Traducido dice lo siguiente: veneración a todos los Budas, a todos los seres espirituales. Por el poder incomparable del Buda que ahuyenta el sufrimiento debido a su enseñanza, el Buda de la realidad, de la sabiduría y del nirvana nos da luz, gran luz, gran luz. Desmonta todas las categorías por este poder misterioso y debido al erradicar esta ignorancia se salvan todos los seres y el sufrimiento se desvanece. La felicidad viene, así sea. Swaha. ¿Sí? Entonces ven ustedes cómo hay este paralelismo temático que es inspirador precisamente para nuestra práctica cotidiana. ¿Ok? En esta liga que yo estoy poniendo aquí está precisamente cómo se pronuncia esto, que ahorita lo dije rápidamente, se pronuncia 3 veces normalmente, el Shosai Myo Kichigo Dharani, al cual, pues bueno, yo pertenezco más a esta tradición que la tradición Theravada, pero precisamente aquí pueden ustedes escucharlo, la presentación completa se la voy a pasar a Betty para que la pueda compartir con ustedes. ¿Sí? Y bueno, como comentarios finales tendríamos lo siguiente. La palabra Mangala popularmente significa signo de suerte. Es un presagio
ya sea bueno o malo, auspicioso o desfavorable, ¿no? Y en todos los países y todos los tiempos ha habido supersticiones sobre estas cosas. Y eso es tan cierto en el pasado como en el presente, ¿sí? Va desde la astrología hasta lo que ahora a través de los diferentes canales que hay y las fake news nos dicen que va a ser el futuro, ¿sí? Por lo general los seres humanos están muy cargados y encadenados a diferentes cadenas que ellos mismos o que nosotros mismos las hemos remachado. Estas tienen que ver con la forma en que hemos aprendido a pensar acerca de estas cosas que nos han generado codicia, odio y engaño y que nos atan a ello como si fuéramos esclavos. Y estas cadenas pues son las cadenas de las supersticiones, de la falsedad y de no ver las cosas como tal. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado que si hacemos un sacrificio, si le pedimos a una deidad, si de alguna manera hacemos algún tipo de ritual, vamos a evitar caer en ciertas consecuencias negativas en la vida? Eso, Yo las acompaño. perdone, eso es superstición. El hombre así está sepultado en los muros de la prisión que él mismo ha construido, a partir de no ver las cosas como son. Y como ustedes recuerdan, el budismo se trata precisamente de la liberación. Si hay un sabor que debe tener el budismo, es el sabor de la libertad. Y uno de estos precisamente es el de liberarnos de las cadenas de las supersticiones y de este tipo de tendencias que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Para esto les estoy recomendando aquí este libro que se llama La vida de las más altas bendiciones, el Mahamangala Sutra, que es una traducción del doctor Soni y que está revisado por el Bhikkhu Kantipalo, ¿no? Y lo encuentran en esta edición de esta sociedad, ¿no? Bueno, otra cosa es que cuando el Buda da este comentario, lo hace movido por una gran compasión al ver esta lamentable condición que tenemos los seres humanos, que estamos ahogados en nuestras propias creencias ciegas. Él hizo sonar esta trompeta de libertad y mostró de forma correcta cómo romper esta costra de supersticiones que nosotros mismos nos hacemos, ya sea individual o social, nacional o universalmente, ¿no? Para generar con ello confianza y coraje para salir adelante por nuestros propios medios, ¿no? ¿Qué es la conclusión de ello? Que el Mangala Sutra es un antídoto, es el antídoto por antonomasia magistral contra todas las creencias y supersticiones ciegas. Cuando se le acercó para declarar Mangalani, o signos auspiciosos, enumeró los cambios hacia los actos de buena aventura, provocando así una revolución psicológica en las creencias de muchas personas. Si ustedes notaron en la lectura en español que hicimos, esta ruta que dio era de acciones que el propio individuo tiene que hacer para que le vaya bien. No esperar que por rituales, supersticiones y demás le vaya bien en su vida. Y además es un camino que comienza con la vida terrenal y termina con la vida espiritual, ¿sí? Cada sección del sutra es un almacén, yo diría, es un universo lleno de sabiduría práctica. No te dice tu mamá, ¿verdad, bebé? Perdón, se metió nuevamente una voz por ahí, ¿sí? Y estas ideas que están allí están empaquetadas de una forma tan condensada, tan concisa, que vale la pena que ustedes lo lean con una y otra vez y lo puedan inclusive pues comprender en toda su estructura y ponerlo en práctica, ¿sí? Este sutra, como decíamos, es un maravilloso estímulo para la reforma. ¿La reforma de qué? De nuestra mente. Reformar nuestras antiguas sistemas de creencias, ¿no? Indica de una manera muy simple lo que el Buda adoptó para apartar a la gente de las supersticiones y actitudes irracionales que pudieran llevar a la gente a un crecimiento y una maduración hacia una perspectiva que lo lleve a la iluminación. Este método
que es un método, como decíamos, una ruta que es gradual, hizo que la gente viera que la suerte, los presagios y la auspiciosidad bajo una luz completamente nueva, rechazando la superstición y alentando la confianza en sus propias acciones. Consecuentemente, los signos y presagios dieron paso a un énfasis ¿a qué? Hacia obligaciones y deberes sociales fundados en una ética profunda, una ética basada en la empatía y en el amor universal, y que hacia dónde conducen a una sociedad iluminada por el entendimiento y corazones individuales iluminados por la penetración de la verdad. Las 11 estrofas del Sutra dan consejos que pueden hacer que cualquier ciudadano se convierta en ciudadano ideal. Si lo pusiera en práctica, como decía Mahatma Gandhi, aquello de que hablaba con los cristianos y les decía en ese entonces, ¿no? A los ingleses, ¿no? A los protestantes de esa época, decía, si ustedes solamente pusieran esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo en práctica, la mitad de los problemas del mundo se solucionarían. ¿Sí? Con esto, si se pusieran en práctica, cualquiera de nosotros nos convertiríamos en un ciudadano ideal. Por esto que hay instrucciones que nos preparan para un fructífero camino en la vida, como una ruta. El consejo va madurando progresivamente y haciendo que el individuo pase de un estado mundano a esferas virtuosas superiores y experiencias verdaderamente espirituales que lo llevan a una depuración de su propio karma. Estos, a su debido tiempo, conducen a la perfecta liberación o al nirvana. Así, esas fases preparan la vida mundana, la vida religiosa y la consumación espiritual que se suceden de manera lógica. ¿Sí? Y así, cuando se cumplen todas estas obligaciones adecuadamente, los frutos supremos de felicidad perfecta y seguridad se vuelven accesibles a cada uno de nosotros. ¿Sí? Les agradezco mucho que nos hayan dado esta oportunidad de presentarles esto y de compartir con ustedes este espléndido Mangala Sutra. Muchas gracias, Fran, la verdad. Hoy, cuando dijiste, si escuchas o recitas este Mangala Sutta, generarás méritos. Lo estaba yo escuchando y la verdad me sentí con gozo, sin expectativas, pero me sentí con gozo y pensé en el momento, bueno, estoy generando méritos. Lo escucharé atentamente. Alguna vez lo escuché en Tailandia, fíjate que en un cementerio. Mm. Y tengo la grabación y está ya, na, ya, va, na, vali, na, ni, capara. Y yo decía, wow, aquí siempre están orando, ¿no? Fíjate, sin saber, porque yo no sé tailandés, ahora ya Ajá. sabes que es el Mangala Sutta, digo yo, wow, sin saber lo escuché, ¿no? Y muy callado. Exacto. Y en los cementerios entras descalzo, ¿eh? Y están las urnas donde están las cenizas y son budas. Es rodeado de budas y adentro de cada buda están las criptas. Y están cantando, bueno, todo el día y toda la tarde. En la noche cierran. Ujú. Gracias. Compañero, ¿alguna pregunta? Tenemos de aquí en el chat de Héctor Pérez Solano que nos dice, en la traducción de Venerable Nandicena se explica lo siguiente. Mangala, aquello que elimina lo insano. Pavinasana, que es causa de crecimiento y progreso. Ujú. Buddhikarana. Y Buddhi, crecimiento y progreso. Karana, causa, condición. Mangala se puede traducir al español como bendiciones, pero no como dadas por otro ser o divinidad, Ujú. sino que uno debe hacer algo para obtenerlas. Son buenas cualidades a ser cultivadas. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es lo que vimos? ¿Sí? No hay algo aquí que provenga de algo exterior, es algo que es un cultivo interior, es un cultivo personal. Por eso es que así está. Por eso se dice que es el sutta de la enumeración de las grandes bendiciones. Sí, pues el octuple noble sendero. Así es. ¿Alguien más por ahí que tenga algún comentario o alguna Po- pregunta? po- ¿Podrían poner la traducción de Naricena, cómo acceder a ella?
porque en los slides fue rápido y no pude copiarlo. Para acceder a la traducción en español, para la dirección o algo así. Un segundo, ¿eh? A ver, yo tomo foto. Sí, sería bueno tener acceso a la traducción al español. Un segundo. Y... Opa. Déjenme ver en dónde lo puedo... Estaba como el cuarto slide, algo así. Sí, un segundito. Sí lo tengo ya abierto, pero de aquí tengo que bajar hacia la otra pantalla para que pueda yo compartírselo. Un segundito, ¿eh? Compartir y aquí está. Sí, yo en esto, aquí lo ven. Ok, voy a copiar aquí. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Sí? Traducción de Enadicena. Exactamente. Esta es la traducción al español por una andicena. Aquí está. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Gracias. Pero no te salgas de ahí, maestro, porque nos están Claro. preguntando Francisco Prado. ¿Me podría recordar de nuevo el nombre del libro que nos recomendó, por favor? Creo que también ahí lo tenías. Sí, un segundito. Aquí está. Que es también del Bhikkhu Cantipalo. ¿Sí? Lo tengo yo. ¿Está en inglés o en español? Está en español. Sí. Bien, de hecho, les voy a colocar en la pantalla, me voy a salir de esta, ¿sí? Para ir al libro y puedan ver el texto. ¿Ya lo ven ahí? Ya. ¿Sí? Entonces, aquí está el Mahamangala Sutra del doctor R.L. Soni por el Bukka Cantipalo, y aquí está inclusive en la guía dónde se encuentra, y luego vienen aquí todas las partes que está compilado, porque es un libro sobre este sutta, ¿no? Entonces viene cada una de las secciones, ¿no? El prólogo, ¿no? Sus partes. Este es el prólogo por el Bhikkhu Cantipalo. Después viene por Buddhadasa, y después ya arranca con lo que significan cada una de estas partes, ¿no? Es un libro bastante interesante, ¿sí? Y vienen al final sus fuentes también muy interesantes, ¿no? Aquí está, ¿no? De la Sociedad de Publicaciones Budistas, y luego vienen aquí todas las referencias de carácter bibliográfico, ¿no? ¿Sí? Aquí están. Y luego, pues bueno, todo este comentario son aproximadamente unas 180 páginas más o menos, de las cuales pues extraje lo más importante, ¿sí? Pero ahí lo tienen, y tienen allí la cita directamente, ¿sí? Wow, qué interesante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Francisco Prado por ahí. ¿Alguna pregunta? Lo voy a poner, disculpen, aquí en el chat, copiarles la liga de internet para que lo puedan acceder directamente. Creo que ya apareció por ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. En el chat ya está. Yo quisiera hacerle una pregunta, profesor. ¿Cómo no? Usted sabe que he estado hablando, en algún momento ha surgido una conversación con un amigo también de la práctica, hace muchos años, Ujú. practicando mucho más que yo, y siempre saltó como esta conversación de, hay dos estrofas, el Buda dice, Kalena Damasa Wanam, Etam Mangala Mutamam, y en la próxima, Kalena Damasa Kachá, Etam Mangala Mutamam. Es oír el Dhamma en el momento apropiado es la más grande bendición, o en el momento correcto es la más grande bendición. Y después dice practicar del Dhamma.
Ujú. en el momento adecuado es la más grande bendición. Entonces, siempre surgió como esta duda de qué significa exactamente en el momento apropiado, ¿no? Si el momento apropiado tiene que ser dentro de un monasterio, si el momento apropiado es que debe ser con algún bhikkhu, si el momento apropiado es el momento que uno decida, si el momento apropiado es cuando sean las condiciones. O sea, ¿a qué se refiere con el momento apropiado? Muy bien. Le voy a dar una respuesta que es Zen, ¿eh? Ujú, No es propiamente de la tradición Theravada, ok, y que generalmente se dice, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. ok. ¿Ok? Entonces, escuchar el Dharma tiene que ser en el momento adecuado, cuando nuestras propensiones y nuestro camino espiritual está listo. Porque les aseguro una cosa, habrá algunos que habrán escuchado todo esto y se han de haber quedado con 2 o 3 cosas solamente. ¿Sí? Algunos que querrán profundizar en alguno de los aspectos de este sutra, pero cuando se comprende en su totalidad es como penetrar en la mente búdica. Es cuando nuestra mente ya está completamente inmersa en el Dharma. Ahora, para lo cual es necesario apoyarnos en los que mejor saben. Por eso es que el verso con el que arranca, el primer verso con el que arranca diciendo el Buda, ¿sí? Asociarse con, sabios, sabios y alejarse de los necios es un preventivo precisamente para alejarnos de aquellos que se convierten en obstáculos en nuestra vida espiritual. Desde el principio tendríamos que estar, por eso es que es una llamada hacia formar sangha, a estar con aquellos que están buscando esta depuración y este llegar hacia los estados espirituales mucho más elevados. ¿Sí? No sé si eso responde. Sí, sí, cómo no. Y después, la última que le quería hacer, profesor, es, al final habla de como el que ha realizado tales bendiciones son invencibles en todas partes, ¿no? O sea, esto quiere, o se explica de la manera que usted decía de que sobre el final es más como, habiendo llegado a la etapa espiritual, invencible Ujú. significa aquel que alcanza el conocimiento, o invencible significa es el que ve y está de alguna manera lejos de las impurezas, lejos de... Precisamente es la parte espiritual, es decir, nos volvemos invencibles. Si llegamos a ese estado, nos volvemos invencibles con respecto a las impurezas del mundo, a la forma de ver las cosas como no son. Hay que recordar una cosa que yo escuché hace mucho tiempo. De los 3 grandes venenos que mueven nuestra existencia, ¿sí? El último en desaparecer es la ignorancia. Claro. ¿Sí? Cuando logramos entender y se convierte la sabiduría en el motor principal, ya no tenemos miedo a nada, nos volvemos invencibles. ¿Sí? Ok. Ya no puede suceder nada en nuestra vida que nos atemorice y nos haga pensar que todo lo que está frente a nosotros es lo único que hay. Es cuando nos volvemos verdaderamente libres e invencibles. ¿Sí? Pero ese camino, pues lo tenemos que recorrer nosotros, ¿no? Con nuestros propios pies. Y es cuando nos volvemos así. ¿Sí? Ok, ok, muchísimas Muy bien. gracias. Gracias, amigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Compañeros, esta es la más grande bendición, escuchar al maestro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que tienes una pregunta en el chat. En el chat. Maestro, una duda, ¿hay que cierto vibración sobre la vibración? Ajá. A ver, ¿me pueden explicar un poco? No, no veo el chat. Si alguien la puede leer para que la podamos entender todos. Sí, claro. Edna Ríos dice, maestro, una duda. ¿Qué hay de cierto que la vibración que emitimos al repetir un mantra es realmente lo que nos ayuda a conectar con nuestra divinidad? Incluso podemos emitir vibraciones guturales sin que haya un mantra detrás. Le tengo malas noticias. No.
En la tradición pre-tibetana, ¿no? En la de los chamanes y esto, se hablaba de que había una escala tonal, ¿no? Que comenzaba con como el detonador principal, como el Big Bang, que lo asemejaban al Om, ¿no? Y cuando el Om se iba degradando, se convertía en las 4 sílabas raíz, ¿no? Y yo me preguntaba cuando escuchaba esto, ¿las sílabas raíz son iguales en el Tíbet que en otras partes del planeta o del universo incluso? ¿No? Y después de eso se convertían en las 16 y luego en las 64 sílabas que combinadas dan los mantras. Y que después de eso venía el habla educada y amable, después el habla mundana, después venía el habla poco amable, ¿no? Poco amable simplemente, después el habla grosera, las maldiciones y los gruñidos, ¿no? Entonces ponían como simétricamente entre el Om como el punto creativo, ¿no? ¿Sí? Y los gruñidos como lo último, en esto que sería la generación de sonidos, ¿no? Y por eso decían, los sonidos más cercanos a lo más elevado son los mantras, ¿sí? Y estos llegan a transformar la realidad y lo que nos rodea. No. Lo que hace el mantra es, les voy a poner un ejemplo muy simple, que es, cuando ustedes dicen Om Mani Padme Hum, ¿cuántos saben lo que estamos diciendo allí? ¿Qué significa? A ver, les abro una pregunta. ¿Qué significa Om Mani Padme Hum? Que es el mantra más repetido en el Tíbet, Nepal y en los países que practican el budismo tibetano. ¿Qué significa? A ver. Es como si fuera un Padre Nuestro. No. Disculpe que sea tan directo, no lo es. No lo es. Significa, es reverencia, ¿sí?, a la joya que está en la flor de loto. Es lo que significa. Mani es la joya. Padme es loto. Y todo mantra debe comenzar con la palabra Om y cerrar con Hum. Como decir, así se cierra esto, o así está compilado como una gran esfera, un gran círculo. ¿Ok? Eso es lo que distingue un mantra de una gata, de un dharani, etcétera, ¿sí? Que empiezan con la palabra Om. Bueno, eso es de herencia prebudista, o sea, no crean que es budista. En la etapa tibetana fue adoptado y adaptado. Ahora, ¿qué significa estos 3 palabras, Om Mani Padme Hum? Significa que nosotros tenemos que ver como nosotros, si fuéramos la flor de loto, la joya que tenemos acá dentro, que es la joya de la iluminación, la budeidad inherente en nosotros. Y cuando la podemos observar, puede de alguna manera convertirse en el elemento transformador y detonador de nuestro propio acceso al nirvana, a nuestro propio acceso a la libertad y a la iluminación. Eso significa. Es una entonación hacia nosotros mismos, no es hacia una deidad. Ahora, curiosamente, este es el mantra que se dedica a Avalokiteshvara, ¿sí? Avalokiteshvara, que significa el Señor que mira hacia abajo con compasión, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ve? El sufrimiento que nosotros tenemos debido a nuestras obscuraciones de la ignorancia, del apego y del odio. Si nosotros miráramos hacia adentro, veríamos que ya tenemos dentro de nosotros esta posibilidad de transformación porque tenemos la joya de la iluminación dentro, ¿sí? El Zazen Wazan, que es el himno del Zazen, dice, somos como un hombre que grita de sed en medio de un lago, ¿sí? O como el hijo de un noble que lleva cosida la joya en su ropaje, ¿sí? Como si fuera nuestro cuerpo, porque ahí está. Nada más tenemos que tener acceso a ello. Por eso los mantras, ¿sí?, lo que hacen es evocar con cada una de estas la posibilidad de transformar nuestra propia mente, no de modificar el mundo, Por eso digo, pues lamentablemente, o tal vez, ¿no? Yo no quiero pecar de ser
si es que hubiera pecados en el budismo, ¿no? Que no los hay, ¿no? Pero no quiero pecar de ser demasiado directo, pero en el Zen así nos enseñan a decir las cosas de manera tal vez a veces medio brutal. Por eso se usa a veces el kyosaku, ¿eh? Es decir, despierta, ¿no? No es una cuestión meramente al gusto de las personas, ¿sí? Y por eso digo, con todo respeto, le digo, no, no es. No es. Y esto que se dice allí, que es como vibraciones, sí, todo emite vibraciones, todo, ¿sí? Si nos fuéramos a la teoría de la mecánica cuántica, veríamos que todo son vibraciones. Pero es lo mismo del karma, ¿no? Eso es motivo de otra charla que ya me la pidieron en otra ocasión. Nada más les voy a dar un muy breve adelanto. Karma para el budismo y concretamente para el Buda lo dividía como por partes, ¿no? Decía, hay un karma físico-químico que es totalmente impersonal, ¿sí? Ustedes ponen hidrógeno y oxígeno y se hace agua, ¿no? Eso es físico-químico, es causa-efecto, eso es karma, ¿sí? Karma vipaka, causa-efecto, ¿sí? Así de simple, físico-químico. Después viene uno biológico, virus, COVID, ¿no? Lo que sea. Bacteria, enfermedad, ¿no? Bacteria buena, tengo mis lactobacilos, ¿no? Hay de todo, ¿no? Me enfermo de un hueso, etcétera. Causa y efecto. Es impersonal, allí no hay ninguna carga ética. No hay es que en otra vida te tocó no sé qué y ahora estás pagándola con ese dolor. No es cierto. Así no lo veía el Buda, ¿eh? Así no lo veía. Y después del físico-químico y del biológico, sigue otro que es el psicológico, que tiene que ver con lo que estamos experimentando en esta vida, que incluye ahí el lenguaje, nuestra ética, que incluye también nuestras emociones, ya sean desbocadas o controladas, etcétera. La parte, el karma psicológico. Y después viene el espiritual, que es el que al Buda le interesaba y que en cascada podía modificar de alguna manera nuestro estado de bienestar y transformación, ¿sí? Pero así como hay estos que son impersonales, ¿no? Hay vibraciones en el universo que son impersonales, ¿sí? No vienen como resultado de que alguien esté cantando en algún lugar del universo y modifique nada. Acostumbrémonos a que no es eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos preguntas. Muy bien. No hay más preguntas por acá. Muchísimas gracias, de verdad. Nos ha quedado muy claro todo esto. Un comentario nada más lo que decías tú de los mantras no nos llevan a ningún lado ni nos cambian a ningún lado. Psicológicamente o mentalmente lo que hacemos es cambiar un pensamiento, quitar un pensamiento y poner un Así es. pensamiento de ecuanimidad. O sea, Ujú. dos pensamientos no pueden subsistir al mismo tiempo. Entonces, cuando estás en un mantra o estás haciendo un meta, estás poniendo tu mente en ecuanimidad, estás Así de simple. bajando tu estado mental alterado o el estado mental en el que te encuentres y esto genera paz y puedes ya entrar en una práctica, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista psicológico, eso se le llama neuroplasticidad. Exactamente, la neuroplasticidad, efectivamente. Exacto. Si nosotros estamos acostumbrados a pensar con pensamientos de odio, de querer poseer cosas, ¿sí? De avidez, ¿no? O estamos acostumbrados a no pensar, ¿no? Porque, pues, como dicen, no sé ni me interesa, ¿no? Estamos generando ignorancia. ¿Saben cuál es la forma más sutil de los tres venenos de odio, avidez e ignorancia? Es me gusta, me disgusta y me es indiferente. ¿Sí? Y es desde me gusta, ¿no? Esos zapatos que vi ¿cómo se llama? En tal almacén, ¿sí? Y los quiero, ¿no? Oh, no, yo no quiero eso, no me des eso, yo no como de eso. Estamos generando odio, ¿no? O cuando volteamos la cara, cuando vemos el sufrimiento ajeno, estamos generando indiferencia. Estamos respondiendo desde los tres venenos todo el tiempo. Si no somos conscientes de eso, ¿cómo queremos conectar con funciones éticas superiores? ¿Sí? Tenemos que vernos conscientemente todo el tiempo, ¿sí?
Todo el tiempo. No nada más es mientras estamos meditando, estamos en el centro budista, en la vihara, en el sendo. No, es todo el tiempo, ¿eh? Inclusive en el budismo tibetano se habla del yoga de los sueños, ¿sí? De practicar el Dharma dentro del sueño con un sueño lúcido, que lleva práctica, ¿eh? Pero pues estamos jugando con lo más importante que tenemos, que es nuestra propia vida y nuestro propio karma para transformarlo, ¿sí? Pero pues es más cómodo, ¿no? Voy a ver una serie, ¿sí? Me voy a hacer mis palomitas, me voy a sentar allí, ¿no? En este estado casi del reino de los animales, ¿no? Nada más satisfaciéndome ahí, dejando pasar el tiempo. Es más fácil eso. O envidiar a otros, ¿no? O tener estos afanes neuróticos, ¿no? Como el de los pretas y todo esto, ¿no? Y que nos llevan a estados todavía más profundos como el de los narakas. Como ven, todo este aparato, este océano de sabiduría del budismo está íntimamente ligado para prevenir nuestro sufrimiento, para prevenir que sigamos sufriendo con todas las cosas que nosotros mismos nos ponemos, ¿sí? Y que insistimos y que decimos, pues no es tan malo, no pasa nada, ¿no? Nos concedemos demasiadas cosas a nosotros mismos, ¿sí? Y así, nada más hay que preguntarse, ¿así se comportaría un ser iluminado? ¿Así se comportaría? ¿Cómo me quiero comportar? ¿No? ¿En el mundo de los dormidos o de los despiertos? Así es, Betty, así es, ¿eh? Muy, muy bonita charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro, me gustaría hacer una pregunta. Con todo gusto. Me llama la atención que comentó que todos los mantras, por lo general, comienzan con un Om y termina con Ajá, sí. Me trajo a la memoria que, bueno, en otras culturas anteriores también se utilizaba el mismo método. Por ejemplo, en Egipto, los nombres de los faraones terminaban en Om. Por ejemplo, Tutankamón. Y las campanas de los templos budistas bueno, en Japón suenan con un sonido muy profundo, como Om, a diferencia de las cristianas, ¿no? Sí. El repetir el mantra, entonces, fuera del contenido, la pronunciación, el sonido que uno emite, lo ayuda a uno a despertarse también, ¿no? A recordar. Pero el impacto de la vibración no va como socavando esa coraza, o no sé, Quisiéramos, quisiéramos. pero en realidad lo que nos hace es recordar. Por ejemplo, este sonido de las campanas japonesas y demás, que son muy profundas, lo que nos hace es que nos hace recordar que hay un camino, ¿no? Un llamado, ¿sí? Que lo vuelvo a poner en el mismo contexto. Lo mismo hace esa campana que esta, chiquititita. ¿Qué hago yo? Me hace recordar el entrenamiento que estamos teniendo, las dos, ¿sí? Y lo mismo podría ser, en el Zen se utilizan otras cosas que se llaman clappers. Clappers es en inglés, ¿no? Pero son dos palitos que se hacen clac y ya. Hacen la misma función. Solamente recordarnos el camino y colocar nuestra mente en esa avenida de darle a nuestra mente, 1, atención, 2, concentración y 3, expansión. Ok. No, yo lo decía porque el clap de la práctica del Zen, cuando suena la campana, ¡pum!, uno está meditando y uno siente la vibración y es como una sacudida, ¿no? Cuando uno está en meditación y escucha el campanazo. Sí, sí es posible, ¿eh? Aunque también le voy a contar otra cosa, ¿eh? En algunas otras prácticas, sobre todo yoguísticas, en el Kundalini, practican otra cosa que llaman baño de gong, ¿no? Y se echan 8 o 10 horas tocando gongs todo el tiempo y la gente dice, esto me transformó. No quiero ver, ¿no? Porque al rato regresan a sus viejos hábitos y se transformaron por escasos 10 minutos. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, a veces yo soy muy brutal en estas cosas, soy muy directo porque, digo, algo que nos debe conducir de la práctica budista es a la erradicación de eso, que es lo último que nos separamos de la ignorancia.
Por eso tenemos que ser extremadamente objetivos, ¿sí? No dar lugar a las supersticiones ni a las interpretaciones Ujú. que a veces son cómodas, son bonitas, pero pues no tienen mucha base. Ok, no, pues yo he escuchado que, por ejemplo, en el hinduismo, ¿no? Y los tibetanos Sí, también, los mantras son muy profundos. De aquí abajo. Y como sí. dicen en el hinduismo, el om es la sílaba sagrada, es el sonido básico del universo. Entonces, conectarse con Sí. eso ayudaría, no sé, a... Mire, se lo voy a poner desde otro contexto. Hay una figura del Buda, en que lo vemos generalmente parado y con esta expresión de las manos, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? Sí. Sí. Bueno, en esto lo que está indicando ahí son las 3 vueltas del Dharma. Generalmente hacia esto, luego la siguiente y la tercera. ¿Qué significa esto? La primera vuelta es la vuelta de la tradición antigua, Theravada, que es sumamente escolástica, ¿sí? Es estudio de texto tras texto, listas de listas, interconexión, Abhidharma, etcétera, etcétera. La segunda vuelta tiene que ver con el Mahayana, cuyo énfasis principal está en la meditación y en la figura del Bodhisattva, en la práctica de la compasión, como camino que detona nuestra budeidad interna. Y la tercera vuelta es el Vajrayana, el budismo tibetano, que es más devocional, ¿sí? Pero esa devocionalidad proviene de sus antecedentes, que son el Bon y las prácticas lamaístas en la cual se insertó y que después de Padmasambhava fueron adaptadas y adoptadas, ¿sí? Para llevarlas de un camino que era puramente politeísta a un camino en donde cada una de estas figuras cobró la dimensión de una cualidad de la mente iluminada, ¿sí? Entonces, dentro de ese sistema, pues sí, los mantras, ¿no? Tienen su valor, ¿no? Pero si usted ve, usted no sé si ha visto o ha podido asistir a estas ceremonias en donde un lama recita los mantras, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué hace? Om mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. Dice, ¿qué dijo? ¿No? Sí. Porque ellos tienen una obligación de hacer un voto, de repetirlo 100,000 veces, ¿sí? Por eso lo hacen tan rápido. Cuando usted no lo tiene ese voto, lo que está haciendo es escuchando solamente esto. Hay gente que, pues sí, entra en un estado casi, pues llamémosle de éxtasis, ¿no? De estar escuchando esto. Pero lo mismo sucedería con escuchar cualquier otro sonido que se le llama ruido blanco. Nada más ponga también hay una frecuencia que son los 432 hercios que logran el mismo efecto, ¿sí? Logran exactamente el mismo efecto, ¿sí? Porque es psicológico, ¿sí? Entiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Se hace que hoy lo que escuchamos fueron méritos de la traducción para poder entrar a la comprensión del camino. Así es. Ok, ok, que wow, muy interesante. ¿Algún otro comentario, compañeros? No. Perfecto, nos dejó sin palabras, maestro. Bueno, al contrario, les quiero agradecer a todos nuevamente y a ti, Betty, el honor que me hicieron por invitarme nuevamente a este espacio y pues siéntanse nuevamente con esta libertad a través de Betty de hacerme llegar sus preguntas, comentarios a través del correo que ella ya tiene. Muchísimas gracias, maestro. Lo tendremos pronto por aquí también, compartiéndonos nuevamente del Dhamma, del Dharma. Gracias, compañeros. Nos vemos en 8 días en esta cita puntual. Gracias por regalarnos lo más preciado que tenemos todos nosotros, que es nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y nos vemos muy pronto, maestro. Gracias. Gracias. Méritos que alcancen por darnos este gran regalo. Gracias. Muchas gracias.